a una nueva edición del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde compartimos todo lo que sabemos, todo lo que sé, lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería, el paisajismo, pero sobre todo en un espacio en donde traemos a profesionales como es el día de hoy. Hoy es un día de entrevista, vamos a hablar de accesibilidad sensorial y cognitiva en las áreas verdes y nada menos que mi referente, el referente mundial en este tema, la arquitecta Berta Brusilovsky. Bienvenida arquitecta, bienvenida Berta a este podcast y a dedicarnos tu tiempo y conocimiento. Gracias, Claudio, y ojalá nos esté escuchando muchísima gente, porque mi experiencia en accesibilidad universal del espectro sensorial y cognitivo siempre se desenvuelve o en los entornos muy genéricos, en el urbanismo y en la arquitectura, pero no con las plantas, así que me parece que esto es realmente fascinante. Y debo decir que es un honor también para mí que un especialista en terapia de hortícola esté estudiando accesibilidad sensorial y cognitiva. Me parece que es una novedad y que esto debe difundirse más de lo que, bueno, hasta ahora somos él y yo, pero yo creo que va a haber mucha gente que se interese desde el punto de vista del paisaje, de la influencia que tiene los espacios verdes, los parques, los jardines, sobre la salud de las personas, porque es la salud física y mental de las personas. Así es. Bueno, y Berta, voy a comenzar con la primera pregunta, que es la pregunta de rigor, porque por un lado está la profesional y por el otro lado la persona. Entonces, siempre me gusta conocer a la persona en primer lugar, conocer un poco su historia, cómo fue que termina llegando a este mundo, en el caso tuyo de la arquitectura y a la accesibilidad sensorial y cognitiva. Pero bien, ¿quién es Berta si la tuvieras que describir a alguien? Ay, es que es complicadísimo, porque describir el exterior es mucho más fácil que autodescribirse. Bueno, a ver, Ujú. yo me describo, no, no es la palabra describir, yo cuento quién soy desde lo familiar, desde lo profesional, que además mi vida profesional es muy amplia porque primero por la edad que tengo, evidentemente tengo ya años encima, pero además he tenido una experiencia profesional muy amplia y también una vida familiar muy intensa y muy bonita. A ver, desde lo familiar tengo 2 hijos, un chico y una chica, que ya no son chicos, que ya son un hombre y una mujer, y tengo 5 nietos que van desde los 21 años a los 7 años. Entonces, esa variedad familiar, desde luego, me enriquece mi vida interior. O sea, desde el punto de vista personal, yo soy, la verdad, una persona muy feliz y muy satisfecha de tanto lo familiar como de lo profesional. Entonces, entrando en lo profesional, soy arquitecta, pero como dije antes, tengo muchos años, he tenido tiempo para estudiar muchas cosas. Entonces, hice la carrera de arquitectura en la Argentina, pero me vine a vivir a España, donde hice primero una especialización en urbanismo. Esto hace muchos años. Hice una especialización en urbanismo y entonces empecé a trabajar en urbanismo, evidentemente, porque Ujú. ahí me fui conectando con especialistas que eran en España, especialistas muy progres, como decíamos, porque era un urbanismo que estaba cambiando desde la época oscura de los años 60, 70 hasta casi los 80, a esa explosión que hubo en España a partir de los años 80 con el cambio político. Entonces, hice arquitectura, hice mucho urbanismo, trabajé muchos años en centros históricos, centros como por ejemplo el Centro Histórico de Madrid, el Centro Histórico de Carmona, el Centro Histórico de Baeza, el Centro Histórico de Jaén. Desarrollé todos esos planes y además
no solamente desarrollé planes, sino que inventaba metodologías. O sea, siempre me gustó la creación arquitectónica, pero mucho más me gustaba la creación metodológica para hacer las cosas más organizadas y donde los resultados pudieran ser medibles, visualizables de cara al futuro. Entonces hice metodologías que están publicadas en estos temas de urbanismo y centros históricos. Luego pasé a hacer arquitectura y muchos años hice vivienda, hice arquitectura en vivienda en muchos espacios de muchos municipios españoles, hasta que de repente un buen día en 1996, por razones personales, saqué una beca para trabajar en discapacidad y salud. Y entonces empecé a trabajar con personas con discapacidad intelectual. Consolidé la beca, la entregué y al año siguiente y durante 8 años hice cooperación internacional. O sea que esos 8 años de cooperación internacional no cortaron mi vida profesional, porque yo como profesional también hacía arquitectura dentro de mis trabajos de cooperación internacional. Yo estuve en muchos países del mundo, en todos los países de Latinoamérica estuve. Y también estuve en Yemen y en Jamaica. Así que tengo una gran experiencia del este, del oeste, del arriba y del abajo. Al volver a España, que ya te estoy hablando del año 2010, o sea que durante 10 años me fui a conocer el mundo trabajando también como arquitecta. Pero al volver a España me quedé en vacío, porque todo lo que yo había hecho antes ya no lo podía retomar, porque mis compañeros, unos se habían ido a trabajar a la administración, otros no tenían ya ganas de trabajar conmigo. Entonces, ¿qué hice? Hice un máster en accesibilidad universal y diseño para todos. Y ahí encontré mi personalidad profesional en relación con la accesibilidad sensorial y cognitiva. Increíble, Bueno, increíble. Llena de experiencia a lo largo y a lo ancho del mundo. Yo creo que eso también enriquece las visiones que uno puede tener respecto a los entornos. En mi caso, donde estoy ahora parado con respecto a las áreas verdes, también es una consecuencia de todo lo que vine haciendo antes. claro. Y entiendo tu sentimiento de decir, esto es lo mío, para esto llegué al mundo. Y hablando de el tema que es tu experiencia, me gustaría que armaras o nos dieras una definición para quien no está tan cerca del tema sobre qué es la accesibilidad sensorial y cognitiva, porque siempre que hablamos de accesibilidad y pensamos en las áreas verdes, pensamos en las rampas, pensamos en las baldosas, en los senderos podotáctiles y en algún que otro elemento que tiene que ver con la accesibilidad física y dentro de la sensorial, básicamente con la visual y en algún caso con la auditiva, pero es mucho más allá de eso. Entonces, me gustaría que nos dieras tu definición de lo que estás haciendo. Primero voy a tomar la cognitiva, porque yo empecé con ¿Mm? accesibilidad universal, espectro cognitivo. Así empecé Ujú. yo y así está en todos mis libros. En los libros, Bien, incluso hasta ahora, porque recién ahora estoy, después de escribir un libro de autismo y arquitectura, empecé a trabajar con el componente sensorial, pero ahora voy a explicar. Con un espacio cognitivamente accesible es un espacio que habla con las personas. Es un espacio que permite a las personas ser autónomas, que no tienen que preguntar a nadie dónde está hacia donde yo quiero ir. Una persona cuando entra en un parque debería poder disfrutar del parque sin necesidad de estar mirando carteles por un lado, luces por el otro, o preguntar, señora, por favor, ¿cuánto tiempo tardo en llegar a la zona de juegos infantiles? ¿O cuánto tiempo tardo en llegar al área de los rosedales? Imagínate,
que está lleno de parques en España, por ejemplo, y en Buenos Aires, en Madrid y en Buenos Aires, que son gigantes, como el Parque del Retiro en Madrid o el Parque de Palermo en Buenos Aires, donde perderse es muy fácil. Entonces, para ciertas personas, perderse es estresarse. Entonces, la accesibilidad cognitiva diluye el estrés que crea el no saber dónde estás y el no saber hacia dónde vas. Es decir, ¿cómo hago si estoy aquí para llegar hacia donde yo quiero llegar? Entonces, eso te lo tiene que decir el espacio, te lo tiene que decir la arquitectura, te lo tiene que decir el diseño, no los carteles y las flechas. ¿Entiendes? Entonces, la accesibilidad cognitiva para mí es una metodología de trabajo que establece las condiciones para la organización de un espacio cognitivamente accesible que habla a través de su vocabulario espacial con las personas para decirles cómo tienen que ir de un espacio al otro para darle la tranquilidad de que pueden saber con facilidad dónde se encuentran. Esa es la accesibilidad cognitiva. Cuando yo digo sensorial, no es lo que dices tú, sensorial, que es la visión o la audición o el olor, el olfato en el caso de los jardines. Yo hablo de personas que tienen dificultades para compatibilizar las sensaciones que le entran por los ojos o por los oídos. Es decir, en general son personas con trastornos de ciertos espectros autistas que tienen dificultades para al mismo tiempo y simultáneamente poder observar algo y escuchar ese algo. ¿Vale? Imagínate que tú vas al cine y entonces ves la película y escuchas la película, ¿verdad? Bueno, una persona con trastorno del espectro del autismo tiene dificultades para hacer simultáneamente visionar y escuchar. ¿Por qué? Porque tienen dificultades de compatibilidad sensorial. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que es sensorial para mí. ¿Por qué ahora he incorporado lo sensorial? Porque cuando tú organizas un espacio, por ejemplo, dentro de un colegio, vamos a poner un ejemplo que sea manejable. Yo voy a diseñar un colegio. Entonces yo sé que la organización de un colegio me dice que tengo que tener una entrada que sea clara para que la gente entienda que esa es la entrada y tiene que tener unos caminos claros también para llevar a las aulas de matemáticas, a las aulas de lenguaje y a los baños y a los servicios también, ¿vale? Entonces, toda esa organización tiene que ser clara para que sea cognitivamente accesible. Pero resulta que cuando los niños también tienen que tener un patio de juegos o varios patios de juegos. ¿Por qué? Entonces, tengo que hacer sensorialmente accesible, porque en el caso, por ejemplo, del autismo y de otros problemas neurológicos o personas con neurodiversidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no pueden tolerar el paso de una gran actividad cuando la desarrollan en un patio a una actividad de tranquilidad como es un aula de matemáticas o de lenguaje. Entonces, lo que necesitan esos espacios es una gradación sensorial entre la máxima actividad y la actividad de menor intensidad. Si yo no gradúo la intensidad de las actividades dentro de ese colegio, si los niños van del patio donde desarrollan una gran actividad al aula de matemáticas, no van a poder aprender matemáticas porque estarán con el estrés de la actividad tan subida que han desarrollado en el patio. Entonces, todo esto requiere de una serie de espacios intermedios
que le permitan al niño descargar las tensiones con las que se cargó en el patio. Entonces, tiene que descargar en un espacio que no tiene nada que ver ni con el patio ni con el aula de matemáticas. Es un espacio intermedio donde se descarga esa tensión que ha ido adquiriendo por la actividad del patio, porque la actividad del patio es una actividad física que desarrolla unas partes del cerebro y la actividad de las matemáticas es una actividad tranquila que desarrolla otras partes del cerebro. ¿Vale? Entonces, la accesibilidad cognitiva es el reconocimiento de los espacios para que sea muy fácil ir de un espacio a otro y encontrar siempre con facilidad lo que la persona quiere encontrar. El niño tiene que encontrar su aula de matemáticas, el niño tiene que encontrar su patio, ¿vale? Entonces, esa organización tiene que ser cognitivamente accesible. Pero sensorialmente accesible significa que entre el patio de máxima actividad y los talleres de mínima actividad tiene que existir espacios para la relajación de ese niño para que luego pueda trabajar con esa parte del cerebro que tiene, digamos, que es la parte de la materia gris con la que trabaja en las aulas de matemáticas o de lenguaje o de literatura, pero que son aulas donde se está trabajando lo cognitivo. ¿Vale? Entonces, no sé si expliqué bien la diferencia entre lo que es sensorial, que no estoy hablando de una persona ciega, ni una persona sorda, ni una persona sordociega. Eso es a veces, efectivamente, debería yo buscar otra forma de decirlo para que no se confunda con la ceguera o con la sordera. La dificultad sensorial es de compatibilizar lo que entra por los sentidos. Ajá. Sería como la integración de los sentidos en una unidad. No, Una cosa no, así. en una Tampoco. unidad, no, es la O sea, poder integración. entender lo que ve y lo que escucha como una sola cosa. No, que no le moleste. Ah, bien. Que no Ajá. le moleste, que no le cause estrés cuando le llega Ujú. el sonido y cuando le llega la visión. Por eso hablo del cine. Ujú. Si llevas a un niño Claro, con autismo al cine, el sonido tiene que ser bajo, correcto. porque la imagen es muy fuerte. Entonces, ¿qué es más importante en el cine? La imagen que el sonido. Entonces, el sonido tiene que ser bajito Ujú. o ponerle los casquitos para que escuche. ¿Vale? Entonces, la Bien. compatibilidad sensorial es que no le moleste estar viendo una cosa cuando está escuchando otra cosa. ¿Vale? Ujú. Imagínate que va en el metro, que un niño que va con su mamá en el metro y hay un incendio o hay una alarma de incendio. Entonces, Ujú. empieza una voz a hablar de cuidado, señora, señores, tienen ustedes que salir. Y entonces, simultáneamente hay unas luces que giran. Y en ese Ujú. momento, la persona con autismo puede entrar en un estrés muy alto porque no puede compatibilizar la luz roja con el sonido tan fuerte que le esté llegando. No es una cosa fácil de explicar. Entonces, ahora estoy pensando que cuando yo pongo accesibilidad cognitiva, se entiende que son Ujú. espacios que son fácilmente reconocibles, fácilmente circulables, fácilmente deambulables. Pero el tema sensorial voy a tener que trabajar más la Ujú. descripción inicial, pero no el contenido, porque el contenido es la gradación de los espacios del de más intensidad al de menos intensidad. Llevando esta gradación de los espacios, mientras nos estabas comentando el ejemplo de la escuela, yo pensaba en las áreas verdes y el sector de juego infantil. En un sector de juego infantil, entonces, pensando en niños dentro del espectro del autismo, tendría que haber una gradación dentro de la intensidad de los juegos, quizás también del aspecto de los colores, pero básicamente de la actividad física que van haciendo,
tal vez de menor a mayor, pero también de mayor a menor, para que al momento de salir del parque, ese niño haya bajado su actividad y esté más sereno, para que cuando salga de ese lugar, por ejemplo, al resto del área verde, no salga corriendo derecho a la calle porque todavía sigue con toda esa energía encima. Entonces, Efectivamente, efectivamente, pero además lo que has dicho es muy importante porque muchos niños con trastornos del espectro del autismo tienen la pulsión de huir. Es decir, ujú, las pulsiones son típicas de las demencias, ¿vale? De las demencias ujú, y del autismo. Posiblemente sean de otras condiciones de neurodiversidad, pero yo conozco la demencia y el autismo. Entonces, cuando un niño muchas veces ve una puerta, sale corriendo porque no piensa en qué hay detrás de la puerta. Sale porque tiene la ujú. pulsión, se llama pulsión de huir. Ahora, lo que tú me dices del juego infantil, yo creo que lo que tú me estás diciendo es no solamente entre el juego y la salida, sino dentro del propio juego. O sea, tus Ujú. zonas de juego infantil tendrán también que tener gradación, desde la Exacto. máxima intensidad a la mínima, pero en el medio, entre la máxima y la mínima, tienes que poner unas zonas de descanso, de relax, Sí, para que sí. puedan relajarse. Si han estado colgándose, trepándose, porque hay muchos niños que tienen autismo que se trepan también con sogas. Entonces, eso es muy Ujú. intenso, muy, muy estresante. Entonces, cuando ese niño termina, está estresado. Entonces, entre ese estrés y alguna otra actividad más tranquila, lo ideal es que encuentren un espacio donde relajarse, porque puede ser, por ejemplo, una zona con una especie de cuevita de hojas, Exacto. puedes Sí, crear sí. una zona como una cuevita con hojas y además esa cuevita con hojas no solamente va a beneficiar a este niño por la gradación sensorial, sino que puede beneficiar mucho a los niños que tienen epilepsia, Ujú. porque los niños que tienen epilepsia en zonas de juego donde hay mucha actividad y mucho color pueden tener un ataque epiléptico, y donde, por Ujú. ejemplo, hay elementos que giran con muchos Sí. colores. Entonces, eso puede provocar una descarga tal que le provoca un ataque epiléptico. Luego Sí. hay otros síndromes como el síndrome de Dravet, que es una condición bastante compleja desde el punto de vista neurológico y que el niño tiene derecho a ir a jugar, pero necesita Ujú. muchísimo zonas de tranquilidad, zonas con agua también para que pueda Ujú. beber, y en general muchas veces estos niños con síndrome de Dravet van en silla de ruedas. Entonces tienes que pensar que beban desde la silla de ruedas y que en este Ujú. espacio con hojitas que ponemos para proteger, para desestresar, a lo mejor tiene que haber un grifo con agua para que pueda Bien. también beber. Así que hay muchas cosas en las cuales pensar desde el punto de vista no solo cognitivo, sino sensorial, pero sensorial ya hemos entendido lo que es sensorial, ¿no? Que no es solo Ujú. un niño ciego o un niño sordo o un niño sordo ciego, ¿vale? Ujú. Sino que tenemos que tratar de que ese niño que tiene problemas de recepción sensorial, después de jugar, se sienta tranquilo en un espacio tranquilo. Ujú. Sí, yo cuando hemos hablado nosotros fuera de lo que es el entorno del podcast sobre el diseño de las áreas verdes, yo contemplo estos espacios tipo refugio, yo lo definía así, Sí, sí, en sí, donde sí. se pudieran aislar de todo ese bullicio sensorial, de todo, porque muchos niños, e incluso no tan niños, personas que tienen alta sensibilidad, necesitan de ese espacio como para poder relajarse y poder quizás bajar esos niveles de estrés que le produce el mismo entorno. Los ruidos de la calle, los bocinazos si es en una ciudad,
el efecto a lo mejor de la alta luminosidad porque no hay sombra y el sol está incidiendo muchísimo. Entonces, esos espacios de reparo, pero nunca se me ocurrió pensar en colocar un grifo dentro de ese lugar. Sigue en la cercanía, pero no dentro. No dentro, porque para empezar, puede ser que esa zona protegida no solamente sirva para relajarse, sino que si hay un niño que ha tenido un ataque epiléptico, rápidamente lo recogen, lo llevan a esa zona protegida hasta que viene la ambulancia. Y ahí Ujú. necesita no solamente tener un grifo, sino que a lo mejor tener como una bancada de madera para que puedan acostarlo encima de la bancada de madera. Todo esto tiene Ujú. que tener materiales también muy naturales. No puede ser un banco de hormigón, ni No. puede ser un banco de Sí. hierro, ni puede ser un banco que a los 2 días lo destruyan. Cuanto más Sí. natural sea, mejor, ¿no? Entonces, este Ujú. problema sensorial en general se da en personas altamente sensibles, precisamente, como en el Ah. caso, bueno, las personas con demencia ya son, bueno, te voy a decir una cosa, altamente sensibles pueden ser, por supuesto, los niños que están jugando que tienen autismo, pero Ujú. altamente sensibles también pueden ser personas con demencia que no tienen 80 años, que tienen 40, Ujú. porque la Exacto. demencia también se Ujú. da a los 40 años, se llama demencia precoz. O sea que en una zona donde tú vas a recibir mujeres, hombres o lo que sea de 70 para arriba, otros de 60 entre 70, que vas a recibir chicos de 17 a 20, otros hasta... Es decir, tienes que estar pensando en cómo organizar los distintos espacios con distintas actividades y con las distintas necesidades para que unos no molesten a los otros. Es decir, que en Ujú. esa zona protegida no se metan ahí a fumar, perdón, un porro y resulta que Ujú. cuando tú tengas que llevar al niño que ha sufrido un ataque de epilepsia, tengas 3 chavales de 17 años fumando porros, que también a lo mejor tienen derecho, pero no ahí, porque eso tiene que ser un espacio protegido y además que no puede tener suciedad. Tiene que ser un espacio Sí. altamente limpio porque no pueden contagiarse ahí una enfermedad, porque es un chico que tiene a lo mejor un ataque epiléptico y entonces se está relajando, no puede haber tonterías tiradas por el suelo o encima de la bancada. Entonces, las zonas de parque también, o las zonas estas de protegidas, tienen que estar limpias, o sea que tienes que pensar también, desde luego, en la limpieza, ¿no? De cara a la salud de los que vayan a desarrollar sus actividades. Bueno, yo hablo y no paro, ¿no? No, la idea es esta, aprovecharte y que las intervenciones mías sean las mínimas. Ahora vamos al espacio, al parque. Imaginémonos el Retiro, el Parque General San Martín acá en Mendoza, y algunos conceptos que están dentro de la bibliografía que has escrito, porque si no me equivoco son como 13 libros, y hay 3 o 4 términos que me gustaría por ahí que nos hables un poquito. Primero, el de orientarse y navegar el espacio, que ya algo tocaste, el efecto laberinto y la importancia de los nodos. Bueno, a ver, ya empiezo. Es mucho, sí. No, no, bueno, orientarse, A todos ver. sabemos lo que es orientarnos. Cuando yo llego a una ciudad desconocida, que no la conozco, yo necesito orientarme. ¿Qué quiere decir orientarme? Encontrar elementos que me vayan guiando de un espacio a otro espacio. Eso es orientarme. Yo voy y le pregunto a un guardia de la calle, señor, por favor, ¿cómo puedo hacer para ir desde el metro hasta el Museo X? Entonces, el guardia me dice, bueno, el museo le queda un poco lejos, la voy a orientar. ¿Usted ve esa iglesia? Ya me está orientando, me está situando en la iglesia. Muy bien, usted se pone en la puerta de la iglesia, camina 200 metros de frente y cuando llegue a una rotonda muy grande, dobla a la derecha.
Cuando doble a la derecha se va a encontrar con una fuente. Entonces, la fuente es la entrada del museo. Él me ha orientado. Eso es orientación. Son los elementos que son elementos físicos, que pueden ser naturales, como un árbol, o artificiales, como una flecha puesta en un cartel, para que nos orientemos. Y navegar significa poder ir de un sitio a otro sin necesidad de recurrir a preguntarle a un guardia de la calle o una guía o el Google Map o no, nada. Es decir, una persona que va por la sierra de Madrid y que se desenvuelve porque mira dónde está la luna, o mira dónde están las estrellas, o mira por la mañana dónde está el sol, y como él va de este a oeste, tiene que seguir el camino del sol. Eso es navegar. Navegar significa moverse sin necesidad ni de carteles, ni de flechas, ni de carteles escritos, ni de carteles con dibujos, nada. Te orientas a través de elementos tanto naturales como físicos que me dicen cómo ir de un sitio a otro. Y navegas cuando no necesitas nada de eso para ir de un sitio a otro. Ahora, ¿qué pasa? Pues que ayer, voy a contar una historia, ayer encontraron a unos espeleólogos en España que navegaban por la sierra, navegaban y se perdieron. Entonces hubo que formar toda una patrulla de especialistas con perros, con helicópteros y un montón de cosas para ir a buscar a estos espeleólogos. Entonces hay mucha gente que navega muy bien. Para navegar tal vez siempre, es decir, los espeleólogos saben dónde están las cuevas, evidentemente. Exacto, sí. Y se meten Navegan bien ahí. Claro, sí, pero también a lo mejor necesitan elementos de orientación, Sí. porque puede ser una cueva que tiene 3 rutas y si de repente se olvidaron si tomaron la de la derecha o la de la izquierda, pues ya no saben cómo salir, porque justamente la espeleología es muy peligrosa. Pero bueno, ya sabemos que navegar es moverse con toda naturalidad sin necesidad de guías específicas, y orientarse es encontrar todos los elementos que necesitamos para ir de un espacio a otro. A otro. Bien. Laberinto y nodo. Bueno, no, laberinto es un espacio donde te pierdes, es sencillamente eso, no tiene mucha complicación. Lo que pasa es que no es lo mismo meterte en un laberinto divertido, ¿vale? Sí. Yo estuve en Disney, en París, en Disney París, y resulta que yo me metí en un laberinto pequeño para niños y yo iba con mi nieto que tenía 3 años. Y entonces el niño se metió por el laberinto y empezó a correr. Y yo iba detrás de él preocupada porque digo, ¿dónde voy a parar yo y dónde va a ir a parar él? Porque yo no sabía si nos íbamos a encontrar. Eso es un espacio laberíntico. Entonces, cuando tú diseñas como arquitecto o como paisajista un parque laberíntico, lo que puede pasar es que la gente se estrese porque no sabe dónde está la entrada, la entrada sí, dónde está luego la salida. Entonces, cuando tú entras en un parque, debe estar muy claro la distribución espacial, la organización del parque y luego cómo salir del parque, evidentemente. Porque cuando tú entras, también tienes que salir, no te puedes quedar a dormir en un parque, ¿no? Y cuando tú entras en un edificio y hay un incendio, tienes que saber por dónde salir en caso de incendio. O sea, es tan importante entrar como salir. Exacto. Entonces el efecto laberinto, más allá del laberinto hecho con setos, el efecto laberinto también se vive en el espacio. Claro, claro. Y de ahí entonces la importancia a lo mejor de tener nodos, ya sea en la parte edilicia como en el entorno. ¿Cuál es la definición de nodo y cuál es la función principal de estos nodos? El nodo, yo primero le puse centro focal. Un centro focal es un centro que te distribuye. Por ejemplo, el nodo de entrada
es un vestíbulo. Entonces, Ujú. cuando nosotros hicimos un proyecto de investigación donde utilizamos toda esta terminología del laberinto, nodo, encrucijada, hicimos un proyecto para ver si esas palabras eran válidas. Entonces, el nodo, ¿qué es un nodo? Pues depende. Nosotros definimos que había nodo de entrada, ¿vale? ¿Qué es un nodo de entrada? Un vestíbulo o cuando tú entras a un parque donde está el cartel informativo de todo lo que hay en el parque. Entonces, el nodo de entrada o nodo de acceso o centro focal de acceso tiene que recibirte, orientarte y dirigirte. Eso es un nodo de entrada o centro focal de entrada. Porque si no te recibe, no te orienta y no te direcciona, es una encrucijada. Ujú. ¿Comprendes? ¿Me comprendes o no está claro? Sí, sí. ¿Comprendes? Bueno, entonces, Yo lo estoy llevando al Parque San Martín que tengo aquí perfecto, cerca perfecto. y está la entrada principal en donde está ese nodo de recepción, pero hay muchas entradas alternativas en la cual no hay una señalización clara y o no hay señalización y si uno más o menos navega puede meterse en el parque e ir de un lugar a otro, pero no hay elementos que lo orienten. Vale, perfecto, Entonces, perfecto. creo que comprendí. No, bueno, lo importante es que comprendas tú y que entiendan los que van a escuchar esto, porque claro, Ujú. tú estás haciendo ahora un curso de accesibilidad cognitiva. Entonces, tú ya sabes algún término, porque romper Ah, el efecto laberinto es colocar todos los elementos de orientación necesarios para que las personas puedan deambular con comodidad en los espacios que pueden ser edificios o parques. Ahora, todos los nodos de acceso, todos los centros, nodo o centro focal para mí es lo mismo. Los nodos o centros focales de acceso, todos tienen que recibirte, ujú, orientarte y dirigirte. O sea, es importantísimo. Todos, absolutamente todos. Aunque puede haber uno que se llame principal. El principal, ujú, pues puede haber una persona que está ahí orientando. Por ejemplo, mire, usted vaya por allí, usted vaya por allí, o usted pague la entrada. Y los ujú, otros son secundarios, ¿vale? Pueden ser secundarios. Entonces, romper el efecto laberinto es hacer accesibilidad cognitiva, precisamente, que no mm, haya ninguna encrucijada, que siempre sepas dónde estás y siempre sepas hacia dónde ir y siempre sepas a dónde vas a llegar, ¿vale? Es decir, ujú. dónde estoy, cómo voy y dónde voy a llegar. Esa es Ujú. accesibilidad cognitiva, ¿vale? Exacto. Que sepa toda la secuencia. Poder Exactamente, anticiparse a lo que va a venir para que exacto, no genere estrés. exactamente. Ahora puede ser que en la secuencia le coloquemos espacios de gradación sensorial para que entre tal centro focal que está en la entrada de la zona de juegos y en otro que, por ejemplo, puede haber un teatrillo en el medio entre el teatrillo y la zona de juegos de mayor intensidad, haya una zona de descanso. Entonces ahí Ujú. ya pienso en la accesibilidad sensorial, ¿vale? O sea, cómo voy Perfecto. graduando los Mm, espacios para que las personas, entre lo más intenso y lo menos intenso, que pueda ser un pequeño teatrito que haya dentro del parque, que también puedes pensar en un teatrillo dentro del parque, en el medio, entre el juego activo y el teatrillo que va a ser más tranquilo, haya una zona de descanso, donde pueda relajarse. claro. Aquí, bueno, el Parque General San Martín tiene 125 años, poco más, poco menos, pero está por ahí. Hay una zona que fue el primer zoológico de Mendoza que funcionó entre 1903 y 1907 hasta que se mudó de lugar.
Y en ese sitio donde estuvo originalmente el zoológico, hay un pequeño teatro, Ah, Teatro mira, Pulgarcito, mira. y al lado hay una pileta muy grande que era el estanque de los leones. Y era porque detrás estaban las jaulas de los leones y ahí habían cisnes, habían patos, y es un espacio que hoy por hoy está abandonado. Ajá, Es una pileta revestida con las paredes de piedra y hace muy poquito presenté un proyecto para un área de juegos infantil ajá, porque tiene el teatro para los niños en un ajá, costado, ajá. tiene la plaza de juegos muy cerca, la plaza de juegos infantiles, y este espacio que me permite a mí, por el diseño, poder agarrar y darle una nueva vida, porque hoy por hoy está abandonado. Entonces, había pensado en eso. Tengo, por un lado, el Teatro Pulgarcito al lado, tengo la posibilidad de evitar que dentro de la zona de juegos se vea la salida para evitar estos impulsos de salir corriendo y además poder tener espacios en donde los padres o quien los acompañe puedan relajarse y tener una vista y estar cuidando a sus niños sin mayores preocupaciones. Lo he presentado, vamos a ver qué sale, después te comentaré Maravilloso, me que parece. si ha habido suerte. Te voy a decir que la biblioteca, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo cómo se llama. Hay una biblioteca en en el Retiro, Mm, precisamente donde yo presenté mi libro de juegos infantiles, sensoriales y cognitivos, porque ahí sí, en mi libro de juegos sensoriales y cognitivos se ve bien la diferencia entre juegos sensoriales y juegos cognitivos. Y eso es un libro que presenté en esta biblioteca que está en el Retiro y que antes eran las jaulas, antes era el zoológico del Retiro. Entonces, todas las ajá, jaulas de los tigres, de los leones, de los osos, ahora se han convertido en biblioteca. Por eso, por eso hay un mm, pasillo maravilloso, un pasillo muy amplio, que era el pasillo donde la gente circulaba y a la izquierda estaban las jaulas. Y ajá, entonces, ¿cómo les puedo explicar? Resulta que ese pasillo tiene unas paredes de ladrillo, que son las que separan las ujú, zonas donde se dan las conferencias. Imagínate un pasillo y aquí las aulas donde se dan las conferencias. Y esas aulas tienen unos huecos abajo por donde les metían la comida a los animales. Y ajá, eso sigue estando dentro de la biblioteca, o sea, han mantenido la estructura del zoológico, pero claro, en lugar de ser jaulas, ahora son talleres donde se dan conferencias o donde se hacen actividades. Y el pasillo largo, 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 por donde la gente veía a los leones o a los tigres, es ahora una zona de lectura, ¿no? Es muy bonita, la biblioteca esa es preciosa. Y ahí presenté mi libro de juegos sensoriales y cognitivos. qué No, interesante. te comento esto por lo Sí, que dices de transformar la zona de zoológico también en lo que me estás comentando, ¿no? De no sé si juegos de niños o lo que sea. claro, en este caso la idea es un área de juegos, podríamos decir neuroinclusiva, no sé si estoy usando bien la terminología, No, con que digas pero inclusiva es suficiente. bien. Inclusiva, eh, sin neuro. Claro, así que vamos a ver, el proyecto ya lo he presentado, la idea es trabajar con distintas organizaciones, vamos a ver si hay suerte. Bueno, Bueno, ojalá. Berta, te quería hacer una pregunta y es, ¿cuáles son aquellas cosas que te llenaron de satisfacción a lo largo de tu vida profesional, o los mayores desafíos y que decías, no sé cómo voy a superar esto, cómo voy a resolverlo, y después lo hiciste? Esos momentos que llenan el alma. ¿Tenés Bueno, alguna historia para compartir? yo no tengo, vamos a ver, ten en cuenta que yo hice cooperación internacional. Entonces, esa parte de mi vida como cooperante internacional
me dio muchas satisfacciones, porque yo estaba en países que me necesitaban. Yo estuve en Honduras después del el huracán Mitch. Me encontré con un país devastado por el agua, que no tenía ya nada, no tenían edificios, no tenían nada. Por suerte, la parte alta de la ciudad se conservó y yo me fui a un hotel, yo estuve un año entero en Honduras, viviendo en un apartamento, pero al principio vivíamos en hoteles, ¿no? Entonces, yo ahí tuve muchas satisfacciones, o sea, pero que no tienen nada que ver con mis satisfacciones como arquitecta, ¿comprendes? Yo creo que el haber sido cooperante internacional me ha brindado enormes satisfacciones, y, pero que no son profesionales. También pueden ser profesionales, ¿no? Porque también hacíamos pequeñas obras de arquitectura, pero realmente las satisfacciones eran humanas, eran de la relación con las personas, de ver que tú estabas contribuyendo a mejorar la vida de una pequeña comunidad, que te rompías en la cabeza para pensar cómo hacer algo sin gastarte ni 2 duros, como decimos, ni 2 duros, ni 2 euros, y poder darles, por ejemplo, nosotros hicimos un parque que lamentablemente a la semana ya no existía. Fíjate, hicimos, ¿en dónde fue eso? En Ecuador, y yo trabajaba en una ciudad que se llama Esmeralda, hicimos un parque de juegos infantiles para niños con dificultades físicas. Poníamos unas hamacas con cinturón. Bueno, de eso no quedó nada. A los 2 meses no quedó nada, absolutamente nada. Y eso me hizo sufrir también. No solamente tuve satisfacciones, sino también cómo se destruyen las cosas que uno hace con tanto cariño y con tanto afecto por desconocimiento de las personas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista como arquitecta, yo la verdad que todo lo que hice en los años 90 me dieron grandísimas satisfacciones, porque hacía planes en centros históricos que reevaluaban, digamos, el patrimonio de una ciudad que sin mi trabajo se hubiera caído por completo. ¿Entiendes? Si nosotros no hubiéramos hecho esos planes de protección de centros históricos, hoy esos centros históricos no existirían. Entonces yo rehabilité un edificio del siglo XVIII en Madrid, rehabilité un edificio del siglo XVI en Baeza, hice viviendas para gitanos en un borde de una sierra en Carmona, que está al lado de Sevilla. Entonces, eso también me ha dado grandes satisfacciones. Ahora, yo creo que hay una cosa que tú me preguntaste en un mensaje, y me decías cuál fue mi mayor desafío. Creo que me preguntaba, ¿cuáles han Sí. sido mi mayor desafío? Yo creo que entre mis mayores desafíos, aparte de adaptarme a hacer cooperación internacional, cuando ya tenía unos cuantos años encima, y no 20 años, porque yo empecé a hacer cooperación mayorcita, porque la cooperación internacional la hace la gente joven, pero yo un buen día decidí que me iba a hacer cooperación internacional y me fui, con independencia de si iba a tener dificultades para subir, para bajar, o si tenía que trabajar en zonas inundables, ¿vale? Entonces, ya quitando estos temas de la cooperación, para mí el mayor desafío fue encontrar la estructura para crear el modelo para diseñar espacios cognitivamente accesibles. Eso fue un desafío que me llevó realmente muchos meses, no de trabajo, sino de pensar, ¿cómo hago yo para hacer una metodología de trabajo para que otros profesionales diseñen espacios cognitivamente accesibles? Porque cuando tú dices efecto laberinto, nodos, encrucijadas, centrofocales, ahora eso es muy fácil, porque yo le entrego esto a las personas que diseñan
¿Y ellos qué hacen? Pues diseñar los nodos, diseñar las secuencias, diseñar las fachadas, ¿entiendes? Pero para mí fue realmente un desafío encontrar la estructura de la accesibilidad cognitiva, encontrar la estructura de los principios y los componentes de diseño del modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo. Eso fue un desafío. ¿Por qué fue desafío? Porque no había nada escrito, nada. Es decir, nadie hasta ese momento, año 2011, había dicho cómo mejorar la cognición en los espacios. Nadie se había planteado que un espacio tiene que hablarle a las personas. Nadie. Entonces, ¿cómo partes de la nada? Porque yo, cuando escribí mi primer artículo del efecto laberinto, o sea, yo escribí primero un artículo del efecto laberinto, después escribí otro artículo sobre los nodos, después sobre las encrucijadas. Fueron artículos y después armé un libro. Pero todo eso me costó meterme yo misma dentro de mi cerebro y tratar de ver qué había dentro de mi cerebro que me permitiera pensar en cómo diseñar una metodología que otros puedan usar. O sea, no como Gaudí, por ejemplo. Gaudí, todas esas maravillas de diseño de Gaudí, no se pueden enseñar a nadie, porque es la creatividad, es la imaginación de Gaudí, ¿entiendes? Pero yo tengo que crear una metodología para que tú diseñes un parque cognitiva y sensorialmente accesible. Entonces, el mayor desafío fue crear precisamente esos principios y componentes de diseño. Los componentes son el efecto laberinto, los nodos, los circuitos, la sinapsis, dentro del modelo para diseñar espacios cognitivamente accesibles. Eso fue realmente un desafío, porque yo no quería hacer los mismos trabajos que hace todo el mundo, que no eran creativos. Mis compañeros, ¿cómo hacer un cartel en el metro para que la gente ni siquiera lo entienda? Porque digamos, la parte cognitiva nadie la trató. La única que se lanzó a trabajar con la accesibilidad cognitiva cuando yo hice el máster y éramos 30 personas, fui yo. El resto hacía toda accesibilidad física, otros hacían pictogramas, otros hacían, no sé, cómo adecuar un teatro para que las personas sordas puedan tener comunicación. Había buenos trabajos, pero yo me metí en este embolado de crear una metodología desde cero para diseñar espacios cognitivamente accesibles. Entonces, eso fue mi mayor desafío de los últimos 15 años. Mientras contabas, se me vinieron dos imágenes que describían un poco lo que estabas haciendo. Una tiene que ver, yo trabajé muchos años como docente, una supervisora escolar nos dijo cuando estábamos desarrollando con otros docentes un proyecto educativo, nos decía, ustedes son punta de lanza, porque están haciendo algo que nadie lo ha hecho y están abriendo un camino. Y me pareció que esa era como para describir un poco lo que tu trabajo, lo que vienes haciendo desde hace tantos años. Y por la otra, escuché justo una entrevista a gente que era del mundo de la música y que decía, el trabajo difícil lo hicieron ellos porque pusieron la locomotora, el tren, a moverse. Ese es el trabajo difícil. Después nosotros nos fuimos subiendo al tren y ya era mucho más fácil porque el trabajo duro lo habían hecho ellos. Y en este Así es. caso tu trabajo sería la locomotora que está en el frente de ese tren, abriendo camino, llevando todo esto, juntando los conocimientos de distintas áreas del conocimiento y de las neurociencias
para aplicarlo en la arquitectura. Yo Así la verdad es. que agradezco tu trabajo y hablando de trabajo que tenés, si no me equivoco, 13 libros o 13 Sí, publicaciones en formato de libro más sí. todos los otros artículos. Más ¿Te animarías? 80 artículos. Bueno, mucho más. ¿Te animarías a elegir 3 de ellos para comentárselo a la audiencia por si le interesa Sí, empezar a aprender un poco más de esto? sí, vamos a ver. El primero sería el segundo. El segundo sobre el modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo. El primero que escribí sobre accesibilidad cognitiva está lleno de errores. Creo que eso lo conté en el Ujú. curso. El Sí. libro número 2 es un libro que ya está corregido y además tiene fotos porque ya empezamos a hacer trabajos. Entonces, en ese libro, en el segundo, que no me acuerdo si el segundo se llama Accesibilidad Cognitiva, modelo para diseñar espacios cognitivamente accesibles. Creo que ese es el segundo. En cualquier caso, el segundo, sobre accesibilidad cognitiva. Luego, el siguiente que a mí me fascina se llama Valoración de la accesibilidad cognitiva, porque en ese libro empecé a trabajar ya con temas de neurociencia, porque como yo Ujú. trabajaba con personas con discapacidad intelectual, este libro que se llama Valoración de la accesibilidad cognitiva ya empieza a trabajar con, digamos, problemas que surgían de las personas y que me sugerían a mí que tenía que profundizar algo más en temas de la conducta espacial de estas personas que tenían síndrome de Down o que tenían autismo o que tenían cualquier otro tipo de problema de neurodiversidad. Entonces, el primero es, ya les digo, o accesibilidad cognitiva, modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo, o modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo, es decir, el segundo de los libros, que tiene Mm. en la portada un pasillo con un centro focal, con un nodo y una escalera a la derecha y varios elementos de color. Ese es el segundo libro que yo recomiendo y que además es gratis, se descarga gratis. Ahora, el de valoración de la accesibilidad cognitiva también se descarga gratis. Y ese es Ujú. el primer libro sobre neurociencia y arquitectura. Y finalmente, este, que ya no es gratis, se llama Seguridad Espacial Cognitiva, Arquitectura, Cerebro y Mente, y este es como el germen de todos los libros siguientes que fueron un libro sobre mayores, un libro sobre autismo, un libro sobre juegos infantiles. Entonces, a partir de seguridad espacial cognitiva, arquitectura, cerebro y mente, ya todos los siguientes son de neurociencia, arquitectura bueno, y otros, y especificidades, ¿no? Mayores, niños, juegos, autismo. Esta entrevista que estamos haciendo ahora, esta charla, Berta, yo la voy a publicar después en YouTube con video. Entonces lo que voy a hacer es colocar la imagen de la portada de los libros que nos Perfecto, ha sugerido para que perfecto. la persona lo pueda ver. En alguno de los casos, dos nombraste que son de descarga gratuita, el tercero tiene que ir a la biblioteca, a la librería, perdón, y adquirirlo. Entonces, las voy a colocar ahí. Y Vale. hablando de colocar esas referencias, ya estamos llegando al final de este Una cosa episodio. importante, los Sí. libros que se compran con e-book, ¿vale? O sea, se Ujú. compran por internet, no en papel, porque, bueno, en papel también se compran, pero en España, ¿vale? Los otros son libros que se descargan por internet, ¿vale? Que se pagan y se Perfecto. descargan, eso me Sí, refiero. Sí, sí, yo casi todo leo en formato digital en este claro, momento porque ya no tengo espacio para guardar libros, efectivamente. básicamente. Bueno, ¿qué más Bueno, cosas ya? me gustaría, en el caso de que quieras, compartirnos alguna red social para que la gente pueda seguir tu trabajo, seguir tus charlas. Ayer mismo yo he estado viendo la charla que estuvieron dando a través de la Fundación El Baúl de Pinocho, que me encantan. Yo sí los sigo a ellos, los sigo también en YouTube. Y
por ahí, ¿en qué lugares te pueden encontrar y Con, pueden seguir y seguir aprendiendo? con mi nombre en LinkedIn. Con mi nombre en Mm, LinkedIn, con mi nombre en Facebook, con mi nombre en Instagram. Y luego, los que quieran ver algo menos, no público, menos de comunicación, como son las redes sociales, la página web es http, bueno, eso ya lo sabemos, seguridadespacialcognitiva.org. ¿Vale? bien. Entonces, Todos, esa es mi página web. todos esos enlaces los voy a dejar yo en las notas del episodio para Perfecto. que los oyentes puedan llegar a tus conocimientos y a seguir aprendiendo y llevarlo a sus jardines. Yo trato de que todo esto se vaya llevando también a los espacios sanitarios, a jardines terapéuticos, jardines de restauración, y voy haciendo, quizás siguiendo algunos pasitos muy de lejos, muy apichonado con respecto a lo que has hecho vos desde las áreas verdes. He empezado a animarme a ir publicando algunos pequeños artículos en LinkedIn como para tratar de llevar en un lenguaje sencillo lo que he venido aprendiendo del trabajo, de la investigación y lo que estoy aprendiendo con el curso que nos estás dando. Que el curso es en el Así. Instituto de Accesibilidad, que es un Ujú. instituto también creado a pulmón por una persona y con la cual nosotros, un grupo de otras profesiones, hay desde ingenieras de digitales hasta yo que soy arquitecta, colaboramos con ella para poder hacer para comunicar a través de estos cursos todos nuestros conocimientos, porque mis conocimientos son míos porque los he creado yo, pero hay otras personas que, bueno, que lo que hacen es sintetizar, digamos, conocimientos ajenos, como por ejemplo el tema de las páginas web, todo el tema de la tecnología digital, que yo con eso no trabajo, pero que también el Instituto de Accesibilidad lo trabaja. O sea que somos muchos los que tratamos de difundir conocimientos que no son tan fáciles de adquirir y que no se adquieren en las universidades. Porque lamentablemente esto que yo estoy hablando contigo no se difunde en la universidad. La universidad, nada. De esto absolutamente cero. Cero. Con eso te digo todo, porque es que es lamentable cómo el profesional luego tiene que seguir formándose, pero si no tiene, digamos, el conocimiento inicial, ni siquiera le va a interesar lo que yo le estoy contando. ¿Entiendes? O sea que Sí, para despertar la sensibilidad de los profesionales, esa sensibilidad se tiene que despertar en las universidades, en las escuelas secundarias, o desde que son sí. chiquititos, porque van a un parque como el de San Martín, como el que estás rehabilitando tú, que le va a dar Ujú. tantas satisfacciones a la gente y a la ciudad, ¿no? Así Claro, que, el jardín sensorial en el ecoparque, la idea, una de las ideas que está detrás es generar esa empatía, poder ponernos, aunque sea muy poquito tiempo, en la piel y en los zapatos de una persona que experimenta el mundo de una forma distinta. claro, Porque si tenemos esa visión, vamos a poder hablar después de equidad, vamos a poder hablar de inclusión, porque ya está sembrado así ese es, concepto. así es. Eh, Así que, y bueno, y hablando de siembras, lo que has venido haciendo durante todos estos años, yo creo que han florecido por todo el planeta. Así que te agradezco muchísimo, este, porque hay cosas que yo he buscado información para dentro de mi sector y que no he encontrado y tengo que ir llevando desde otras áreas del conocimiento y en este caso desde la arquitectura, porque es lo más cercano a los entornos y entonces de ahí que te venía siguiendo y ahora podemos interactuar. No sé si Fantástico. querés hacer una reflexión final, como despedida, algún consejo o algo a la audiencia. Yo nunca doy consejos porque cada uno se tiene que dar sus consejos.
El único consejo que daría es que no se rindan, porque si yo me hubiera rendido, no solo por las dificultades digamos, de encaminar mi trabajo, si yo me hubiera rendido, esto no estaría hablando contigo, no estaríamos hablando aquí los dos sobre este tema y no nos hubiéramos conocido. No nos tenemos que rendir ante las dificultades, sobre todo dificultades que a veces vienen de fuera, no de dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, afortunadamente, en mi caso, he tenido, afortunadamente no, pero bueno, muchas dificultades que vienen de fuera en España. Yo me he encontrado con muchas barreras a mi trabajo, pero como yo nunca me he rendido, he seguido adelante. Entonces, he buscado dentro de mí las capacidades para todo, desde para inventar, para crear, para proyectar y además para pagar los libros que yo publico. O sea, a mí nadie me financia nada, absolutamente nada. A veces yo veo gente que dice, ay, tal editorial me ha financiado. Bueno, pues yo no quiero saber nada de que me financien nada. Yo escribo mi libro, tengo una editorial con la que colabora conmigo y yo colaboro con ellos y publicamos muy barato, de la mejor manera posible, con un lenguaje claro y corregido por los correctores. Es decir, hay que buscar la mejor manera para seguir adelante de la forma más fácil posible, igual que la accesibilidad cognitiva, ¿no? De la forma más fácil en los espacios, pero nunca rendirnos, nunca rendirnos. No decir, ¿y esto para qué? Si total, no voy a sacar nada. Siempre se saca algo, siempre hay algo, como por ejemplo conocerte a ti, Claudio, en un curso que estoy dando. Conocerte a ti, conocer al baúl de Pinocho, conocer a la gente que me llevó a Chile, conocer a la gente que me llevó a Medellín, a Colombia, conocer a la gente que me llevó a la Argentina, que me llevó a Centro Europa. Es decir, si yo he conocido en los últimos años el mundo, no fue gracias a la cooperación internacional, sino fue gracias a este trabajo. Entonces, este trabajo es como sintetiza toda mi vida personal, familiar, social y además afectiva. Es decir, para mí esto que estamos haciendo es el afecto que yo le tengo a las personas que me rodean y a los espacios que me rodean. Así que esa es mi reflexión final. Muchas gracias. La verdad que interesante. Me he quedado muy contento. De hecho, creo que mi cara un poco transmite la felicidad de poder estar charlando aquí contigo de uno a uno, de que hayas compartido este tiempo tuyo en un horario que en España ya es de noche para poder llevar la accesibilidad sensorial y cognitiva a un podcast de jardinería y de paisajismo. Muchas gracias, Claudio. Ha sido precioso esto, sobre todo porque tú eres una persona entrañable, pero yo creo que eres como todas las personas con las que yo me comunico por Zoom o por LinkedIn o por las formas estas de internautas que tenemos últimamente y que permiten hacer amigos en todo el planeta, en todo el planeta. Entonces, ojalá nos vean y nos escuchen mucha gente, nos escuche y nos vea mucha gente, porque esto es importante de cara también a cambiar la vida de muchas personas. Te voy a mandar también los vídeos para que ver si puedes integrar partes de vídeos en este podcast, ¿vale? Perfecto. Bueno, entonces yo me despido de ti, Berta. Muchísimas gracias por tu presencia y me despido también de la audiencia que ha estado aquí escuchándonos, aprendiendo y disfrutando de la visita de Berta Brusilovsky al podcast de jardinería y paisajismo. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad. Así será. Muchas gracias, Berta.
Hasta el próximo episodio del podcast de jardinería y paisajismo.